Muerte. Muerte. La primera vez que lo probé fue, digamos, en una pipa. El 15% de la población escolar ha consumido alguna vez una sustancia psicoactiva. Aproximadamente el 11% de esa población escolar lo hizo en el último mes. Informe especial. Pepas, Pegante, popper, Heroína. perico, LSD. cocaína, bazuco. Informe especial. Informe especial. Informe especial. Y aquí arrancamos Informe Especial con estas imágenes o testimonios muy crudos acerca de la droga, pero es que realmente esto es así. Cuando alguien cae en este mundo es muy difícil salir, la tentación, la adicción cada vez se vuelve más y más fuerte y haces cualquier cosa por conseguir las sustancias. Así es, definitivamente situaciones complicadas, definitivamente situaciones a las que están totalmente expuestos nuestros hijos. Es por eso que yo creo también la importancia de tener una comunicación adecuada con nuestros hijos, hablarles en realidad claramente de qué se trata la droga y no mantenerlo como un tabú. Cuando nosotros mantenemos como un tabú, definitivamente quienes enseñan a nuestros hijos son sus compañeros, que no son los mejores consejeros. Así que creo que ante esta situación es importante hablar con nuestros hijos, pero el día de hoy también vamos a hablar de todas estas personas que sí cayeron en las garras de la droga, pero que salieron adelante. Gordito. Y esperamos que usted, si es que tiene a sus hijos cerca, lo siente junto a usted en este momento en la televisión y podamos conversar de este tema que hay que tratarlo sin ningún tipo de tapujo, que hay que ser muy claros. Así es que damos la bienvenida ya al especialista. Él es el doctor Andrés García, psicólogo criminalístico, quien nos va a dar algunos tips y vamos a conocer un poco más de esta situación. Muy buenos días, doctor. Gracias por su presencia. Vamos a arrancar con esto, mi querido doctor. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado en los últimos años el tema de las drogas? Sé que cada vez esto se vuelve más complejo porque se conocen, se crean nuevas sustancias más adictivas y cada vez es más difícil enfrentar esta dependencia que puede llegar a tener el ser humano. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, muy buenos días, estimado Esteban. Para mí es un placer estar compartiendo mis conocimientos y aprendizajes con ustedes. Para comenzar sobre este fenómeno fenómeno social y enfermedad, sobre todo llamada las adicciones, quisiera comenzar con una frase que es de mi autoría, que es: toda adicción comienza con dolor y siempre va a terminar con dolor. Sí, hasta hace unas décadas la drogadicción se consideraba un problema moral y de falta de voluntad. O sea, hoy se reconoce que es una enfermedad y hay que saberla tratar, ¿no? Sobre todo, mira, la adicción, expertos como Nora Volkow, Belizardo, Becoña, expertos del NIDA, ¿no? Que es la mayor institución a nivel mundial del estudio del cerebro y las adicciones, la definen como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, ¿no? Que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de drogas, ¿sí? Se considera una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque no tiene cura la adicción, ¿sí? Es una enfermedad similar como una diabetes o una hipertensión, donde solo existe tratamiento, pero cura no existe. Incluso Nora Volkow, con los estudios que ha realizado con unas de las drogas más adictivas, como la metanfetamina, que gracias, digamos, a la vida que todavía no llega a nuestros medios estas drogas, que son creadas, como tú lo acabas de afirmar, en laboratorios, se le conoce con el nombre de cristal, ¿no? Entonces los estudios de Nora Volkow vio que el cerebro, sobre todo un neurotransmisor llamado dopamina, es el neurotransmisor del placer,
que eso es lo que se va viendo alterado en el cerebro humano por el excesivo consumo de sustancias psicoactivas, pero hay una esperanza, digamos, en la persona adicta, que al dejar de consumir por un periodo prolongado, alrededor del año, 2 meses, dice Nora Volkow, el cerebro empieza a reconstruir este tipo de circuitos dopaminérgicos afectados por los años de consumo. Entonces, ¿qué nos da ese mensaje? Que tratamientos de 1 mes, de 3 meses, 6 meses que aquí en nuestro país se dan, no llegan a tener este efecto, sino existe un tratamiento prolongado, digamos, de por lo menos 1 año, 1 año y medio, donde se empieza a considerar, digamos, una rehabilitación del cerebro. Igualmente, ¿por qué debemos comprender por qué las personas consumen drogas, no? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para desempeñarse mejor, la curiosidad y el por qué otros lo hacen. Entonces existen muchos factores o excusas, digamos, para el consumo de estas sustancias psicoactivas. Pero ¿por qué unas personas se vuelven adictas y otras no? Sí, existe lo que se conoce con el nombre de factores de riesgo y también lo que son factores de protector, que ahí es donde tenemos que ahondar nuestras investigaciones y sobre todo crear programas de prevención. Recordemos que la prevención es muchísimo más eficaz y más barata que la cura, ¿no? Los factores de riesgos más comunes que se dan en el consumo de sustancias son el comportamiento agresivo desde la infancia, incluso trastornos negativistas desafiantes en la infancia, impulsividad, TDAH que va asociado, y tal vez si no existe una prevención o un tratamiento necesario puede desencadenar en personalidades desencadenantes o comórbidas en el consumo de sustancias, como la personalidad antisocial, como la personalidad limítrofe, donde tiene un desliz en el patrón del control de las emociones y sobre todo la impulsividad. También otro factor de riesgo importante es la falta de supervisión. Sí, la negligencia, el no tomarle la importancia a las opiniones del niño en el hogar. Recordemos de que en todos mis pacientes que yo he tratado, he descubierto un factor. Es una enfermedad de las emociones, mira, es una enfermedad de la autoestima, una enfermedad para enfrentar las adversidades, ese factor tan importante como la resiliencia, ¿no? Que es la habilidad que tenemos todos los seres humanos para enfrentar adversidades. Entonces son carentes de estas habilidades. ¿Por qué? Porque nunca les escucharon, porque nunca les reforzaron con sentimientos de amor, de empoderamiento. Entonces vemos esa falta de resolución de problemas y desencadenan en el consumo de sustancias. Recordemos esta frase que es sacada de los textos de AA o NA, que dice: el adicto en ocasiones no es responsable de su adicción. Sí, ¿por qué? Porque le toca vivir en un hogar caótico, donde existe la falta de comunicación, la falta de respeto, negligencia, violencia intrafamiliar, en algunos casos incluso tan extremos, abuso sexual. Sí, entonces dicen, en ocasiones el adicto no es responsable de su adicción, pero sí es netamente responsable de su recuperación. Entonces, si yo trabajo sobre la adicción, netamente es como poner un curita en la herida y no tiene efecto. Yo tengo que trabajar sobre esos factores de riesgo, sobre esos traumas, esos dolores que incluso desde la infancia van acogiendo y el único escape, o digamos la víctima en este caso, es el adicto, porque es la única forma de liberarse de estos ciertos dolores del alma, ¿no? Por eso decían que cuán importante es la prevención, ¿no? También mira la pobreza en la comunidad, factores sociales son tan importantes que hay que ir reforzando como comunidad, que existen este tipo de entrevistas, de programas donde fomentamos la promoción de la salud. Recordemos que por qué el adolescente incluso dice que actúa, no me hace caso. El padre no es el hijo no es el que debe adaptarse al padre, sino el padre al hijo. Recordemos que estamos pasando por esta etapa tan fuerte que es la adolescencia, ¿no? Donde el cerebro del adolescente está totalmente en crecimiento y en maduración. Recordemos que nuestro cerebro madura alrededor de los 25 a 30 años y sobre todo la última parte en madurar en el ser humano, sobre todo en la adolescencia, la corteza prefrontal.
Perfecto, en breve continuamos con más de la entrevista junto al doctor Andrés García, pero ahora vamos a ver una nota muy importante, vamos a recordar la historia de dos ex reinas de belleza, en la cual una logró vencer a las drogas y la otra no pudo. Veamos. Presentamos la historia de dos ex reinas de belleza. Recuerda a Damaris Ruiz, una joven de 26 años que participó en el certamen de belleza nacional en 1973. Sus medidas eran perfectas, no era tan alta, pero en esa época no era necesario. Tenía inteligencia y un título de abogada. No ganó, pero siguió su vida. 33 años después de ese concurso, ahora está así. Damaris Ruiz no logró su cometido en el certamen del año 73, sin embargo, la modelo con un título de abogada y una gran belleza gozó de privilegios de la época, siendo una de las mujeres más bellas del país, aunque no todo duró para siempre, porque años después Damaris cayó en la indigencia y siempre se le veía caminando por los alrededores del Parque Central, con el pelo largo y lleno de canas. Pasó hambre, me comí una empanada, algo así. El programa de investigación de Venezuela de Misa Indigente, en el que ella misma relató los acontecimientos que la llevaron a la mala vida. ¿Pero por qué llegó a las calles? ¿Cuáles fueron las causas que pudieron llevar a esta mujer que, además de ser Miss y profesional del derecho, admirada por su belleza y rodeada de lujos, de la noche a la mañana se trunca un destino promisorio por una vida miserable? Un buen día llegó a mi casa, invadió mi casa, rompió mi intimidad, me golpeaba, lo denuncié y no pasaba nada, y sigue sin pasar nada. Un matrimonio violento fue su maldición. Un esposo golpeador la llevó a escapar, encontró refugio en cierta espiritualidad y en las calles del barrio industrial Bello Monte en Caracas. Aquella belleza sutil y medidas perfectas de repente eran las de una mendiga. Durante 35 años durmió en bancos de plaza, comió de tachos de basura y sobrevivió de las artesanías que ella misma hacía. Antes le abrían todas las puertas, era respetada. Ahora nadie se le acerca. De sus amigos ninguno la ayudó. Dice que dejó el mundo material por el espiritual. Es budista y vegetariana. Salía con chicos que me invitaban a una hamburguesa. Después era con millonarios, altos ejecutivos, mantuanos, Amos del Valle. La encontraron muerta en la calle que era su hogar a mediados de mayo. Murió de hambre y de indiferencia. Su cuerpo quedó en la morgue olvidado sin que nadie jamás lo reclamara. Elena Merlín, en cambio, representó al estado de Barinas en el concurso Miss Venezuela en el año 75. Una historia poco común que nos habla de la capacidad de superación de una persona que alcanzó la notoriedad pública como reina de belleza, para después caer en la drogadicción y la indigencia. En este certamen obtuvo el 4º lugar dentro del cuadro final, lo que le llevó a representar a Venezuela en el Miss Young International, certamen realizado en Tokio. La belleza de Merlín y sus despampanantes piernas la hicieron convertirse en una de las semifinalistas de este concurso internacional. Pero luego de pasearse por los caminos más oscuros de la vida durante muchos años, logró rehabilitarse y convertirse en un ejemplo de superación. Esta es la impactante historia de Elena Merlín. Lamentablemente, esta modelo venezolana cayó en las garras de las drogas a tal punto que decidió abandonar todo para acudir al llamado de la calle. También había una despampanante rubia de ojos azules y clase alta, la cual portaba la banda del estado Barinas y se robó las miradas del público del Poliedro de Caracas aquella noche. Campeona de tenis e hija del entonces presidente del Altamira Tennis Club, Elena Merlín quedó de 4º lugar en aquel Miss Venezuela del año 1975. Miss Barinas 1975 declaró en varios programas televisivos que llegó a consumir piedra en cantidades descomunales, lo que generó que durante gran parte de su vida le tocara pasearse por los caminos más oscuros de la vida. Pagó varios meses de cárcel. Según sus propias palabras, y a raíz del fallecimiento de su padre, se enamoró de un individuo que la indujo al consumo de crack, piedra, llegando al extremo de no poder dejar de consumir ni un solo día. Todo esto para evadir el dolor de la pérdida de su progenitor. Vivía conmigo, justamente me presentó la susodicha piedra y bueno, me tumbé para estas calles y yo agarré y les compraba 200 piedras todos los días.
Fueron 5 millones de bolívares en 4 meses y 26 kilos que perdí. No me morí de casualidad. Valentía y coraje. Su paso por el mundo de las drogas no es lo que la define como mujer, sino la valentía, el valor y el coraje que puso ella misma para vencer este terrible mal que día a día la consumía. Pero esta historia no terminó con un trágico final, ya que Elena Merlín y sus ganas de luchar por su vida le ganaron la batalla a la adicción. Tras aparecer en el programa de televisión 100% Venezuela en el año 2005, ella misma solicitó ayuda a los productores del programa y al presidente de la República, comprometiéndose a dejar las drogas si la enviaban a Cuba a un centro de rehabilitación. En la actualidad, Elena Merlín se encuentra recuperada de tan difícil trance, gracias a un programa de rehabilitación de drogas en la isla de Cuba, a raíz de su propia solicitud al presidente para ese momento, ya que es obligación de los gobernantes velar por el bienestar de los ciudadanos. Venezuela, cojan nota, porque se puede, la droga es lo peor que puede haber en la vida, y uno mismo tiene que decir no, más nada. Actualmente, Elena ha retomado parte de la vida que perdió a consecuencia del terrible flagelo de las drogas, convirtiéndose en un ejemplo admirable para los venezolanos, ya que su decisión de darse otra oportunidad de vivir al lado de su familia y amigos nos demuestra que el poder de cambiar nuestras vidas para bien está en nosotros mismos. Actualmente Elena Merlín se encuentra totalmente recuperada de la drogadicción y vive en compañía de sus familiares y seres queridos. Informe especial. Dos situaciones impactantes que definitivamente calan. Yo creo que es impresionante ver cómo una persona puede acabarse definitivamente con el consumo de drogas. En breve nosotros vamos a seguir con el doctor Andrés García y por supuesto vamos a hablar de la historia de Susi López, una mujer a la que le ayudaron mucho también porque recuerdo que programas de televisión también se acercaron para poder ayudarla, pero creo que también es importante, como nosotros lo mencionábamos aquí, la decisión que